Hola niños de quinto, espero que se encuentren muy bien. La actividad anterior trabajamos con un documento Word en el cual pegamos un texto sobre la importancia de una buena comunicación en familia, ¿cierto? Que es lo que están viendo aquí. Pero en esta oportunidad vamos a crear una segunda página para poder trabajar con una tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el documento abierto, el que les señalé la actividad anterior, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, aquí termina, ¿cierto? Bajo, y no voy a insertar una tabla inmediatamente. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva página, y lo voy a hacer de la siguiente manera para que después el documento no se me desconfigure. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí está la línea, ¿cierto? Que marca ahí. Voy a insertar y podía hacer página en blanco, agrego una página en blanco, pero para que no se me desconfigure el documento, lo que voy a hacer es clic en la opción salto de página. Miren, ahí. Igual se crea un documento, pero ¿qué pasa? Que si yo voy agregando otras cosas, no se me va a mover el texto, ¿ya? Entonces por eso elegí la opción salto de página. Voy a deshacer y voy a volver a repetir lo que hice. Insertar, ¿cierto? En inicio, insertar y salto de página. Creé una nueva página y lo hice de esta forma para que no se desconfigure. En esta nueva página yo voy a insertar una tabla, ¿ya? Y quiero que les quede muy claro cuáles son las columnas y cuáles son las filas, porque siempre que yo enseño esto, generalmente los niños se confunden, por eso quiero que pongan atención, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas y cuáles son las filas? Las columnas son las que van hacia abajo, ¿ya? Y las filas las que van hacia el lado. Por ejemplo, voy a ir a tabla aquí. Recuerden, siempre que yo quiero agregar algo es insertar, ¿cierto? Insertar y me da la opción de tabla. Miren, voy a hacer clic aquí en este triangulito y ahí me aparece, por ejemplo, miren. Yo quiero insertar una tabla en esta segunda página de 2 columnas y 3 filas. Recuerden, las columnas son las que están en forma vertical y las filas en horizontal. Por ejemplo, digo una tabla de 2 columnas y 3 filas. Entonces miren, 2 columnas y 3 filas. ¿Se dan cuenta? 2 columnas, 3 filas. Esta sería una columna, esta sería otra columna y estas son las filas, las que van hacia el lado. Por eso dije de 2 columnas y 3 filas, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, 2 columnas son las que están en formato vertical y las filas eran las que van en formato horizontal, aquí, ¿ya? Entonces, estas son las columnas, estas de aquí son las filas. Tenemos 2 columnas, una columna, 2 columnas y 3 filas, ¿ya? Ya. Voy a eliminar, botón derecho del mouse, eliminar tabla. De nuevo voy a insertar otra tabla, ¿cierto? Aquí insertar tabla. Ahora voy a insertar una tabla de 3 columnas y 2 filas. Miren, 3 columnas, 1, 2, 3 y 2 filas, ¿ya? Entonces esta es una tabla de 3 columnas y 2 filas, ¿ya? Voy a eliminar. Cuando yo les expliqué esa diferencia, porque después cuando yo les mande un trabajo que ustedes me tengan que volver a enviar, les voy a indicar la cantidad de filas y columnas que deben tener y no quiero que se equivoquen, ¿ya? Por eso quiero que les quede muy claro eso, cuáles son las columnas y cuáles son las filas. Entonces, voy a hacer aquí, voy a insertar una tabla
de 2 columnas y 3 filas. Lo vuelvo a repetir. Insertar tablas, 2 columnas, 3 filas. ¿Ya? 2 columnas, 1, 2, 3 filas. ¿Ya? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es insertar imágenes en estas columnas. Yo les voy a explicar cómo lo tienen que hacer para que queden bien centradas, puedan ir trabajando con el tamaño y eso. Ahora bien, lo que voy a hacer es ir a Google a buscar imágenes. Entonces, este documento que tenemos aquí era de la importancia de una buena comunicación en familia. Recuerden que ustedes lo podían hacer del tema que quisieran, por lo tanto, las imágenes que ustedes inserten en la tabla tienen que ser de ese tema. En este caso, yo voy a buscar imágenes de comunicación en la familia. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Google y voy a ir a imágenes. Puedo buscar imágenes de familia, comunicación en familia, en fin, algo que esté relacionado con el tema del texto que está en el documento. Voy a poner familia nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, necesito 6 imágenes porque tengo 6 celdas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a necesitar 6 imágenes, ¿ya? Entonces voy a, por ejemplo, partir con esta. Entonces copio y pego. Recuerden, botón derecho del mouse sobre la imagen, copiar imagen, voy al documento, botón derecho aquí en la celda y pegar. Y ahí se pegó. ¿Se dan cuenta que la imagen es muy grande como quedó? Bueno, yo voy a tener que ajustar esa imagen, achicarla, ¿ya? Voy a tener que ir achicando la imagen. ¿Se acuerdan de las esquinas? Para que quede más o menos, quede bien, ¿cierto? Ya, voy a agregar una imagen acá, voy a buscar otra. Por ejemplo, aquí. Botón derecho, copiar, voy al documento, pegar. ¿Y qué hago yo? La tengo que acomodar, ¿cierto? Para que quede más o menos igual. Se dan cuenta que quedó como fuera de la celda, a medida que la achico ya va apareciendo completa. Después les voy a enseñar cómo ajustar para que las imágenes queden bien en la tabla, ¿ya? Ahora solamente estamos insertando las imágenes. La estamos tratando de acomodar así, lo más sencillo posible. Ahora aquí voy a esta celda, voy a buscar otra imagen. Botón, ese tiene el, voy a recuerden que lo que ustedes busquen tienen que ser imágenes relacionadas con el tema que ustedes crearon su documento y practicaron la actividad anterior, ¿ya? Botón derecho, copiar, voy al documento, en esta celda que está aquí, pegar. Se fijan como que se sale de la celda y como que no se ve un espacio, entonces yo la voy a achicar para que me aparezca toda la imagen ahí, ¿ya? Ahora en esta celda voy a copiar otra imagen, esa por ejemplo, copiar y pegar. Nuevamente yo la acomodo, ¿cierto? De las esquinas para que quede bien, ¿cierto? Y aparezca toda la imagen en la celda y de la tabla. ¿Ya? Ahora me faltan 2 todavía. Aquí tenemos otra. Copiar. Pegar. Y la voy a tener que ajustar igual, achicar. Y me falta la última imagen.
copiar y pegar. Y voy a ajustar la imagen. De las esquinas recuerden siempre. Ya. Entonces aquí tengo la tabla. Esta tabla recuerden que tiene 1, 2 columnas y 3 filas. Estas son las filas. 1, 2, 3. Y las columnas aquí la columna 1, 2 columnas y 3 filas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, voy a correr así esto para que no me quede igual, entonces les voy a explicar una cosa. Agrandezo solamente para que vean que me quedaron, no están todas del mismo tamaño, todas las celdas iguales. ¿Se dan cuenta que las primeras son más angostas que las segundas? Entonces, ¿qué hago yo? Miren, aquí, donde aparece como esa crucecita, botón derecho del mouse, distribuir columnas uniformemente. Eso quiere decir que lo que yo quiero es que las columnas me queden todas iguales. Entonces yo hago clic aquí, distribuir columnas, y miren, ahí están todas iguales las columnas, ¿ya? También yo puedo querer, por ejemplo, distribuir las filas uniformemente, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto? Están las filas y columnas del mismo tamaño, todas las celdas están iguales. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo voy a empezar a acomodar estas imágenes aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, esta la voy a tener que achicar un poquito porque me quedó un espacio fuera de la celda de la tabla, ¿ya? Entonces la voy a achicar de la esquina un poquito esa imagen para que quede completa. Está toda completa, ¿cierto? Ahí se ve, si cuando yo pincho se ve si está completa la imagen o queda algún espacio de ella fuera de la tabla. Está completa, ¿ya? Tenemos todas las imágenes completas en la imagen. Ahora lo que yo quiero es centrar la imagen en la celda. Cada uno de estos cuadritos de la tabla, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, se llaman celdas. Yo quiero que la imagen me quede en el centro, ¿ya? Entonces voy a hacer clic en la imagen, ¿cierto? Ahí, formato, posición y ahí eso me va a permitir moverlo. Miren, yo la voy a centrar por ahí, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con todas estas imágenes, ¿ya? Eso me va a permitir moverme y dejarlas todas iguales. Por ejemplo, esa, por posición. Y eso me va a dejar que yo la pueda mover, ¿ya? Pero yo la quiero dejar en el centro. Miren, si yo lo muevo solamente así, sin hacer eso que hice, miren. Miren, como que no puedo mover, pero si yo hago esto, ahora sí me deja mover. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y eso me deja mover hacia donde yo quiera. Formato, posición, ¿cierto? Y eso me va a permitir mover. Yo puedo mover como yo quiera las imágenes ahí y distribuirla de la mejor forma posible, ¿ya? Y yo la muevo y la dejo más ordenadita, ¿ya? Y ahí dejé muy ordenada. Voy a achicar aquí esto para que vean bien cómo se ve la página. Miren que se ve muy ordenada ahora la tabla con todas las imágenes. Entonces eso es lo que quiero que ustedes practiquen. Ahora, ¿qué más quiero? Que por ejemplo trabajen en la tabla en cómo se ve, en las líneas. Por ejemplo, miren, siempre aquí donde aparece esa como especie de cruz, botón derecho del mouse, propiedades de la tabla, propiedades, ¿ya? Y yo quiero trabajar ahora con los bordes y sombreado de la tabla. Entonces voy aquí, bordes y sombreado, ¿ya? Y miren, el color automático es el color negro, digamos, en el que está el texto. Ese es el color. Yo le puedo cambiar el color a la tabla si quiero, miren. Yo le podría agregar este color si quiero, ¿ya? Y ese es el ancho. Está así muy delgado. Yo lo puedo hacer y lo voy a dejar, por ejemplo, así, ¿ya? Y así se va a ver ahora la tabla. Entonces yo después hago clic aquí en aceptar. Aceptar. Y miren cómo cambió la tabla ahora. ¿Se dan cuenta?
y así se ve, ¿ve? Entonces eso quiero que hagan ustedes, que trabajen en el mismo documento que crearon en la actividad anterior, agreguen una página nueva insertando salto de página, eso les va a crear una nueva página y al hacerlo de esa forma el documento no se va a desconfigurar. Van a insertar una tabla de 2 columnas y 3 filas. Luego van a insertar en esa tabla imágenes ya relacionadas con el tema que ustedes eligieron y van a distribuir las filas y las columnas uniformemente, es decir, que todas sean del mismo tamaño. Y después van a también ubicar las imágenes en el centro de cada celda, ¿ya? Y también van a modificar las líneas de la tabla, ¿ya? Los bordes, digamos.